Ante todo, no nos toma por sorpresa la definición de Javier Milei, principalmente porque el presidente electo ya había fijado posición en el marco del debate que nosotros habíamos tenido en este año de modificación y a su vez también porque correspondía o era parte de lo que era la plataforma electoral de, de Javier Milei. Entonces no nos toma por sorpresa, pero sí obviamente preocupa y generamos un rechazo y creemos que hay que hacer un rechazo a esta iniciativa, principalmente porque hay tres cuestiones o tres consideraciones que son importantes poner en la mesa. La primera es que nosotros recaemos nuevamente en una situación de incertidumbre e inestabilidad que profundice la ilegalidad en lo que sucede en el mercado inmobiliario, porque ya desde marzo de este año, cuando había un debate sobre la posibilidad de derogar o no la ley de alquileres, generó muchísima tensión, informalidad en los contratos o en renovaciones de contratos que empezaban a aparecer. Hubo mucha incertidumbre y mucha paralización del mercado inmobiliario en el marco del debate que se dio durante la campaña electoral en el Congreso y que finalizó hace un año y medio. Y ahora, habiendo tenido y apurado ese proceso de debate en el Congreso de la Nación y aparentemente haber una estabilidad y una certidumbre porque la ley del alquiler sigue vigente, volvemos a caer en estas declaraciones en un periodo que para nosotros es bastante delicado porque es en un periodo en el cual se produce la mayor cantidad de renovaciones de contratos, es decir, desde lo que va desde noviembre hasta lo que sería el mes de marzo, hay un proceso bastante importante de renovaciones y que si el presidente considera y respeta lo que ha planteado en el marco de que los canales tienen que ser a través de la República y la democracia, esto más que hacerlo a través de un decreto, lo debería hacer a través del Congreso y eso lleva nuevamente a otro debate. Entonces, a nosotros, a nuestro entender, genera muchísima preocupación esta situación, pero sí también creemos, ¿y por qué criticamos la salida o la propuesta? Principalmente porque si hoy tenemos en cuenta y hay una consideración y ha habido un consenso que el problema no es la ley de alquileres, esto sucedió en el debate del Congreso de la Nación, donde todo el arco político coincidía que el problema no era la situación o la ley de alquileres, sino la delicada situación macroeconómica que estamos viviendo, que no se puede estabilizar con el gobierno actual, y a su vez también que no había un órgano de control que haga cumplir lo que decía la ley, es decir, nosotros hace ya un año y medio que estamos siendo testigos de una letra muerta cuando hablamos de ley de alquileres porque no se cumple lo que hoy está reglamentado. Entonces, en ese sentido, creemos que volver a reducir el debate a una situación de ley de alquiler, sí, ley de alquiler no, es un grave error. Y no solamente por el tiempo, porque no es el camino para solucionar, porque el debate tiene que ser mucho más amplio, sino porque entendemos nosotros que la salida, por lo menos para la gente que alquila, no es esta. Es decir, si nosotros hoy estamos siendo testigos de que distintos pronósticos económicos están planteando de que vamos a ir a un proceso inflacionario mucho más alto que el que estamos viviendo actualmente, a un proceso de inestabilidad mucho más alta que la que estamos viviendo actualmente, a un proceso de recesión que puede implicar que no solamente aquellos inquilinos que trabajan pueden perder su trabajo o que tenían garantías personales de trabajo registrados no las pueden conseguir más, y a eso sumarle la posibilidad de una dolarización, la verdad que en ese sentido llevar a que muchos inquilinos vayan a sentarse en condiciones de igualdad, a negociar condiciones o cláusulas de un contrato es ilógico y no es la salida. Realmente es empujarnos a la calle porque no va a haber ningún tipo de referencia en materia de plazo mínimo, no va a haber ningún tipo de referencia en el periodo de ajuste, en el índice de ajuste, en el porcentaje de ajuste y mucho menos la posibilidad de exigir que esos alquileres sean en pesos, no en dólares. Entonces yo creo que la salida, yo creo no, el Movimiento Inquilino Nacional considera que esta no es la salida,
que esta salida propuesta ya hemos tenido experiencias en nuestro país donde no ha funcionado, donde se han realizado estas propuestas de desregulación del precio del alquiler, de dolarización de la vivienda como método de ahorro, y a nuestro entender no han funcionado porque primero no han pagado menos alquiler los inquilinos, porque pasamos de un 4% a un 50% del impacto del salario promedio de un inquilino o una inquilina en lo que destina del alquiler. Y por el otro lado, tampoco vemos que eso haya replicado en una solución profunda en materia habitacional, porque eso tampoco ha replicado que cada vez haya más propietarios. Estamos en un proceso de disminución o reducción de la cantidad de propietarios, porque obviamente que la gente que alquila, teniendo afectado más del 50% de su salario en el alquiler, difícilmente pueda, a nuestro entender, lograr tener una capacidad de ahorro para acceder a la vivienda propia. Entonces, a pesar de que cada vez hay un aumento exponencial en el desarrollo inmobiliario por encima de lo que es el crecimiento poblacional, eso no ha replicado que cada vez haya menos propietarios, más propietarios, sino que cada vez hay menos. Entonces, con esto queremos nosotros resaltar que no estamos cerrados al debate, que creemos que el debate tiene que ser mucho más amplio, que el debate tiene que ser en un marco de que si plantean muchas veces que es necesario copiar experiencias o modelos de países desarrollados o de países de primer mundo que tienen en el exterior, y esos países han demostrado que no solamente mantienen políticas que van acompañadas de una regulación del precio del alquiler, sino que a su vez también van acompañados con otras herramientas, y esas otras herramientas no solamente se han mantenido, sino que se han profundizado. Bien. Entonces, seguir con esta lógica o pensar que la libertad de mercado en un contexto macroeconómico completamente roto y volátil, no, lo único que va a ser profundizar la delicada situación económica de las familias que alquilan, profundizar un hacinamiento que nosotros hoy estamos viviendo, y ni hablar de que muchas familias puedan caer definitivamente en la calle.